La máquina de pensar. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Arrancamos aquí La Máquina de Pensar, como siempre, con Gustavo Germán en la puesta a punto en este programa, donde vamos a cumplir una promesa. Hace tiempo le dijimos, no sé si lo recuerdan, que íbamos a entrevistar, íbamos a ampliar una nota con Gustavo Wojciechowski, con Maca, y con Felipe García Quintero, el poeta colombiano. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Maca? ¿Qué tal? Mucho gusto estar acá. Aquí andamos. ¿Y cómo le va, Felipe García Quintero? Complacido, querido Pablo, de estar acá. Felipe García Quintero publicó en Yaugurú este libro llamado Terral, que es del 2013, creo, ¿no? Así es. Y mientras que Gustavo Wojciechowski publicó en el 2013, en el mismo año, este libro, que es una autoantología, una antología hecha por el propio Maca, que se llama Tergiversaciones. Les puedo preguntar cómo fue que se conocieron, cómo entran en contacto, no solamente de conocerse, sino, digamos, de editarse, ¿no? Tanto Maca como Felipe García Quintero allá en Colombia dirigen editoriales. Bueno, el vínculo fue hecho a partir de otro poeta amigo, que es J. Mario Arbeláez. J. Mario Arbeláez, como quien dice, fue que nos conectó y nos encontramos en el Festival Internacional de Poesía de Rosario, Argentina, en el 2011. Ahí conversando surgió la idea de establecer estas dos ediciones, un libro uruguayo para un poeta colombiano y un libro colombiano para un poeta uruguayo. Esa fue un poco el punto de partida, digamos, ¿no? Felipe, vos dirigís, tenés una editorial, no dirigís una colección editorial. Dirijo una colección dentro de una editorial que se llama Gamar. Sí, justo como lo evoca Maca, digamos, la conversación fue que me acerqué a un stand en el Festival de Poesía de Rosario, vi un libro de J. Mario, lo reconocí. Maca me dice, es un amigo mío, le digo, también es amigo mío, qué buena cosa. Y la idea surge un poco también para practicar algo que en el mundo andino se llama la reciprocidad, ¿no? Digamos, no es un intercambio solo de favores, sino un acercamiento personal, de vincular dos modos del lenguaje o del castellano en dos territorios distintos, procurar asimismo divulgar la obra que pueda salir de las fronteras, cosa que no siempre pasa ni es fácil. Y nuestros libros se pudieron realizar bajo ese espíritu de reciprocidad, del intercambio, del don, de practicar el don, que llamarían los antropólogos en este caso, para que estas palabras pues crucen sus fronteras y puedan de algún modo instalarse en otros ámbitos. En el caso de J. Mario Arbeláez, él no es de tu región, de Colombia. J. Mario es nacido en Cali, una ciudad muy cercana a donde yo vivo, que es Popayán, pero desde hace muchos años J. Mario vive en Bogotá, la capital de Colombia. Y es un escritor mayor también. Por supuesto, sí, hablando de alguien. Nos antecede, perteneciente a la generación del nadaísmo, una generación un poco contestataria frente a ciertos asuntos, iconoclasta, que le dio a la poesía colombiana, digamos, un toque de contemporaneidad frente a su tradición que es tan conservadora. Y supongo a Maca le seduce mucho J. Mario como a mí por el humor, la ironía, las formas de cierta irreverencia que hacían muy bien y que hacían falta que se dijesen. Y bueno, y además de eso es un gran tipo y un muy buen amigo. Sí, totalmente. Pero por lo que cuentan ustedes, no fue que J. Mario los reunió, sino que fue a través del libro. A través del libro. A través del libro, o sea que Pero el espíritu de J. Mario estaba ahí. Claro. Estaba. Culito de Rana se llama el libro. Culito de Rana fue el libro que editó Yaugurú hace unos años, ¿no? Bueno, J. Mario es un amigo de los dos, entonces bueno, está muy bien que así ocurra, ¿no? Muy bien, y en el caso de la propuesta de J. Mario, estoy pensando, sí es afín a la de Maca, sí, pero no es afín a la de Felipe García Quintero, que es otra propuesta. Claro, pero el mundo de la poesía es diverso y está bien que sea diverso. Sí, yo me siento más cercano a J. Mario por el estilo, pero como lector y como editor... sí, sos muy plural. Totalmente, sí, ¿no? sí, porque además... lo que decíamos el otro día, es un ámbito donde no es necesario ser excluyente, claro, sino que
bueno, que florezcan todas las flores, ¿no? Claro, claro, claro. En el caso tuyo de la poesía, estoy pensando que se dice que en Colombia se habla uno de los castellanos o los españoles mejores en cuanto a la musicalidad y a la corrección. J. Mario va por otro lado, pero en cambio la poesía de García Quintero parece que fuera por el lado de esa belleza del idioma. Bueno, trato de, digamos, de seguir un camino que en este caso de Terral, la edición que hizo Yagurú acá en Montevideo, es una suerte de propuesta de tornar o volver la mirada hacia los elementos, una forma prístina de asombrarse o de encantarse con el mundo, aquel que de niño descubrimos, y todo el libro en general tiene, digamos, como un núcleo temático que es la vuelta a los orígenes, tanto los elementos naturales que menciono como la familia, y una sección dedicada a ella. De todas formas, en Terral hay 7 secciones, me estuve fijando, y hay una cierta un cierto panorama, como que va cambiando también el paisaje se interioriza, ¿no? Digamos que hay una mirada de lo abierto hacia lo cerrado, que sería lo íntimo, y termina un poco como en un mundo espiritual, una preocupación de orden religioso, sin sectarismo, simplemente como una dimensión trascendente que creo que es en la que estoy ahora transitando, ¿no? De todas formas, digamos, las alusiones al Cristo o las alusiones al madero, a la cruz, están, me parece, en casi todo el libro, pero de una manera muy sutil, y recién en la última sección aparecen claras. Me hizo acordar, no tiene nada que ver también, a cómo usaba León Felipe todo el tema del madero, de la luz, ¿no? En ese sentido, una cuestión como muy metafísica, donde también se identifica la poesía. Sí, creo que has dado con los puntos donde son. Claro, pero el tono y el lenguaje es mucho más tranquilo, íntimo, pausado, íntimo, sin sobresaltos. Sí, no tiene la cuestión de, digamos, que tiene León Felipe de vociferar, ¿no? Exactamente, Sí, acá el sosiego, ¿no? Un poco es un intento y digamos me complace saber que puede advertirse esa calma. Que de todos modos no niega una tensión, ¿no? Que siempre está presente en el poema. Claro, pero digo, arranca, digamos, el primer poema con la vaca, ¿no? Un poema a la vaca, digamos, ¿no? O sea, yo creo que por algo lo pusiste primero, ¿no? Por supuesto, sí. ¿No? Todo está fríamente calculado. Y que era Chapulín Colorado. Hay también un recorrido, no solamente desde, digamos, la parte rural del campo, digo, la vaca, el caballo, pájaros, la mosca, la polilla, la araña, esos son los... las gallinas al final. La gallina está genial, el de la gallina está muy bien, el río, la tarde, la marea, es muy bueno el de la gallina, a mí me gustó mucho, alegría. Sí. Nominación de la arena, bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con la poesía, que es el juego también, hablando del lenguaje, ¿no? Hablando del propio lenguaje, ¿no? Esa reflexividad que tiene la poesía. Pero digo que esta cuestión tan tranquila, tan rural, se va complejizando incluso en los propios poemas, ¿no? Los poemas se van apareciendo recuerdos y van apareciendo, pasa, digamos, de lo más general, que puede ser, ¿no? La vaca o la polilla o la gallina, ¿no? A cuestiones más particulares de el poeta, ¿no? Sí, yo creo que esa imagen que tú nos brindas es la del viaje, ¿no? Es un viaje interior, un viaje de reconocimiento que sorprende, digamos, frente a un mundo que la luz muestra, ¿no? No siempre, no sé ustedes cómo tengan la experiencia como lectores de poesía, pero hay una tendencia muy fuerte que fue la que yo seguí en unos primeros años, una poesía desgarrada, temblorosa, trágica de algún modo. Y encuentro ahora un camino que es poco usual y poco común en la poesía, que es una poesía de la luz. Y quizá ustedes puedan recordar a Claudio Rodríguez, un poeta español de la generación de los 50, con un primer libro que al menos para mí ha sido revelador en estos años, que se llama Don de la ebriedad. Dice que todo lo que la luz es un don, y mirar en la luz creo que es uno de los ejercicios que ahora me interesa como conocer de los poetas. Te habíamos dicho de tu poesía, habíamos hablado que de alguna forma me hacía recordar a la poesía oriental, el haiku, ¿no? Que precisamente lo que es esa poesía también es despersonalizada, digamos, ¿no? Donde no hay un desgarramiento espiritual o íntimo, ¿no? De los problemas que podemos tener todos, que puede tener el poeta,
sino que hay como una contemplación, ¿no? De aquello que es común, nos es común a todos, ¿no? Y parece más difícil a veces, no sé, les pregunto a los dos poetas, porque yo no soy poeta. Es más difícil hacer poesía de lo que es común a todos que de aquello que es solamente personal e intransferible e individual de lo que te pasó. Yo creo que no es que sea más difícil o más fácil. Pasa por donde te pica. Y me parece que un poeta, más allá de que puede intentar ir para un lado o para el otro, escribe lo que realmente puede escribir. Y no mucho más. Uno se puede predisponer a escribir de tal o cual forma, pero en realidad escribe de la única manera que puede escribir. No de otras maneras. Vos decís que no hay aquello de, digamos, recursos, estrategias o opciones, digamos, yo creo que al final solo hacer lo que... Sí, apenas hacer lo que puedes hacer. Lo que podés hacer. En contravía, pero no contradiciendo propiamente el nombre de tu programa, el poema no es una máquina, ¿no? Digamos, no podría programarse para hacerse. Coincido con Maca en que el poema pide, y esa forma que pide no siempre está preestablecida. Podría ser un poema diferente que al mismo autor lo pueda sorprender porque se hizo de ese modo. Pero también no es algo que surge independiente de lo que uno pudiese decidir que es, ¿no? Creo que en esa medida, pues, nos pasa a todos como seres humanos, hay cambios de piel, mudanzas, metamorfosis. Claro. Este es un libro de transición, un poco lo que quisiera señalar. De todas formas, yo te escucho, Maca, y pienso también que el poeta, que es lector antes de que escritor, ¿no? Sí, claro. También va entrando en determinados mojos, en determinadas ondas que hacen que excluyan a otras, ¿no? Lo cual no quiere decir que de lo que se nutra va a salir, ¿no? Pero a veces lo que te atrae mucho, lo que te trae, lo que te enceguece, la luz que te atrae tanto, tiene que ver con algo que está dentro tuyo que todavía no ha conseguido expresión. Sí, puede pasar eso, ¿no? Como también puede pasar que tú como lector investigues zonas que vos nunca recorrerías, precisamente porque el viaje es eso, es conocer lo desconocido. O sea, es ir a esas zonas que vos no practicás, no recorres. Exactamente. Para que, bueno, de ahí sacás cositas. A veces no es la foto del edificio paradigmático, sino capaz que es un papelito que encontraste en la calle. O es una piedrita en medio de una playa. Pero bueno, son las cosas que vos vas encontrando, ¿no? Me parece que pasa un poco también por ahí, de que hay momentos en los cuales la lectura puede ser para reafirmarse lo que creo que puedo ser yo, y hay otras veces que pasa simplemente por ir a los lugares desconocidos, ¿no? Pero vos me dijiste una vez hace mucho tiempo que, por ejemplo, cuando eras lector, digamos, que antes de ser escritor, digamos, o sea, o no, no leías ningún escritor uruguayo te había movido el piso. Sí, a ver, hubo un momento, o sea, ahí hay una actitud. En mi adolescencia, esquemáticamente yo sentía que la literatura uruguaya no me interesaba. ¿Por qué? Porque la ignorancia me hacía decir, está todo mal. Después me di cuenta de que hay caminos que no son los míos, pero que están bien recorridos, y hay, así como existen las grandes avenidas, existen los caminos vecinales, y así como existe poesía que es muy visible, hay otra que es invisible. Y esas cosas me interesan. Y no puede ser también que te pase, digo, ahora le pregunto también a Felipe, ¿no? El tema de que vos dijeras en ese momento, bueno, no me gusta nada la poesía uruguaya, y sí estás leyendo los Vinios, claro, y por ejemplo, yo decía eso y no conocía, por ejemplo, a Parrilla, no conocía a Meguet, es lo que quería decirte. Algunas cosas que... Es lo que quería decirte, que digo, en esa, digamos, negación de la literatura uruguaya, inconscientemente, sin saberlo, estabas encarnando corrientes totalmente subterráneas, o no tan subterráneas de la literatura uruguaya, que después encontrás diciendo, pero este loco estaba en la misma que yo hace 50 años. Y también esas cosas que de repente no me gustaban o quería o rechazaba, con el tiempo me di cuenta de que tienen un valor importante, aunque no sean mi camino.
que eso también te lo da el tiempo. Es decir, con la editorial. Con Yagurú pensaba editar 2 o 3 libros al año que eran los que me interesaban. Sí, sí. Después me di cuenta que me interesaban más cosas de las que pensaba que me interesaban. Claro. Entonces, bueno, está muy bien. Yo nunca escribiría un libro como él. Posiblemente. Capaz que sí, dentro de un año, Sí, no, capaz que sí. sí, no, digo, sí. Pero porque no sabés. Sí, no me parece Bueno, igual tan imposible que lo escribas, ¿eh? no, claro, digo, pero sí No puedo está tu disfrutarlo, estética, digamos, pero ¿no? puedo disfrutarlo. Claro que sí. Y ya está. Y otra cosa, pero que tiene que ver con esta pregunta. En la medida en que él decía que no, Maca dice que no, me gustaba a nadie, y de repente, algo que uno después aprende, ¿no? Que no solo escribimos, sino que somos escritos por determinadas corrientes o fuerzas que no sabemos cómo carajo hace, pero digamos... Entonces descubrís vos, mira, esto que yo quería romper y no sé qué, no sé cuánto, lo hacía fulanito, lo hacía menganito, y vas descubriendo una serie de, como dice Borges, una especie de precursores que van descubriendo lo el que pasado. ocurrió. Uno de los primeros escritores uruguayos que me llamó la atención fue Buscaglia, el corto Buscaglia. O sea, me vino la literatura por la música. Sí, claro. Entonces, bueno... Alguien que no consideraba un escritor, digamos, a nivel canónico no se consideraba un escritor, digamos. Todavía no se lo considera. Todavía no se lo considera. Felipe García, esperamos un poquito, Felipe García Quintero, y vamos a una pausa, amigos, y ahí sí vamos a hablar, puede estar interesante, ¿no? El tema de las propuestas y la tradición, cuánto nos escribe la tradición. Estamos aquí en la máquina de pensar conversando con Felipe García Quintero. Él presentó aquí en Uruguay Terral, es un libro, un poemario de él, editado por Yagurú, y estamos hablando con Gustavo Wojciechowski, que publicó en Colombia Tergiversaciones. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con los poetas, el poeta colombiano Felipe García Quintero y el poeta polaco-uruguayo Gustavo Wojciechowski Macachín. En el bloque anterior les decía, amigos, que estábamos conversando de algo que en realidad no estaba previsto conversar, pero era el tema de hasta qué punto las tradiciones, incluso cuando uno va muy rupturista o intenta romper o intenta directamente negar o le da alergia a todo lo que se escribe, y sin embargo, escribiendo, tratando de negar, por ejemplo, el ser uruguayo o el ser colombiano, de alguna forma está encarnando tradiciones uruguayas o colombianas. En tu caso, Felipe García Quintero, yo había comentado fuera de micrófono, creo que estuvimos hablando de aquel movimiento Piedra y Cielo que había habido en los años 40, creo, ¿no? En Colombia, y te lo comenté, digo, no era solo por comentarlo, ¿no? Porque noté que cierto trato con el lenguaje, ¿no? Cierta esa delicadeza y esa decantación del lenguaje bello, digamos, de la belleza en la poesía, estaba en tu poesía. Pero, ¿vos sentís que de alguna forma estás en alguna tradición o no te das cuenta colombiana? Mira, mi trayectoria pasa por el camino inverso que comentaba Gustavo hace un rato, en relación a que yo sí tuve un interés, lo he perdido ahora, lo confieso, por conocer la tradición de la lírica colombiana. La lírica colombiana. Entonces empecé leyendo los poetas que más influjo o ascendencia directa ejercían, que es una generación en la cual Juan Gustavo Coborda representa, que se llama Generación Sin Nombre, o Generación Desencantada, o Generación de Golpe de Dados, por una revista que los aglutinó, donde están Giovanni Quesep, Mario Rivero, Juan Manuel Roca, María Mercedes Carranza, Juan Gustavo Coborda, José Luis Díaz Granados, Jaime García Mafla, se me escapan algunos otros nombres. Los leí y con devoción leía a esos poetas, encontraba una diversidad, algún tono. Luego aparece un poeta importante que quizá puedan conocer acá, que se llama Raúl Gómez Hattin, un poeta que, digamos que con un tono vallejiano y un desgarro frente a la existencia, llamó mi atención. Los leí y creo que hice la tarea de asimilar y reconocerme en ello, y paulatinamente fui tomando una sana distancia, respetuosa, y digamos que empecé a reconocer en esos poetas otros poetas, como tú bien lo señalabas, que habían ejercido una influencia. Y este camino, como es tan plural, tan diverso, no sigo propiamente una línea de lecturas planificada o construida. Me dejo asombrar
Ahora Gustavo me ha regalado libros de escritores uruguayos que no conozco y voy a leerlos con esa misma devoción. Me gusta en el sentido de dejarme sorprender por ciertas tradiciones, sobre todo el Río de la Plata, que es una tradición justamente distinta al bien decir y al bien hablar de la dicción colombiana con la que se nos reconoce. Y cuando tú comentas A Piedra y Cielo, claro, es una generación anacrónica que mientras las vanguardias habían hecho lo suyo y otras cosas ocurrían en el continente, ellos seguían escribiendo sonetos. Y curiosamente ese clasicismo y esa actitud conservadora influyen en un autor que comentamos fuera de micrófonos como García Márquez, que los leía, y de quien él aprende, digamos, la musicalidad y manejo de ciertos tonos y ciertos ritmos en su prosa que creo que le han hecho mucho, mucho bien. De la literatura de este lado del mundo creo que me interesa esa irreverencia, me interesa esa contradicción, me interesa, aunque como bien Gustavo lo señalaba, no lo pueda seguir y no lo leo para hacerlo, sino para nutrirme un poco de las formas, de esos ritmos, de esas respiraciones que yo no puedo tener, pero que me interesan y con las cuales yo también puedo vivir. De todas formas, estaba pensando, García Márquez sí es un escritor, un narrador que es evidentemente un gran lector de poesía, era un gran lector de poesía. Ahora, 100 años de soledad claramente tiene esa respiración poética, y El otoño del patriarca está planteado en un momento como si fuera un gran poema en prosa, ¿no? Rubén Darío está allí, ¿no? De cuerpo entero. Sí, totalmente. Está totalmente. Ahora no me acuerdo que un escritor que también era colombiano, pero no recuerdo el nombre, decía que los profesores de literatura y los críticos literarios muchas veces creen que las afinidades o las influencias o las tradiciones de una literatura, de una poesía, coinciden con el espacio aéreo del territorio, ¿no? cuando no es así, digamos, ¿no? Porque además, uno leíste a Claudio Rodríguez, mencionás a un escritor español del año de los 50 que te dio vuelta a la cabeza haciendo... Sí, es verdad. Sí. La expresión, ¿no? Por supuesto. Y a veces tenés influencias de segunda o tercera mano, ¿no? Claro, porque vos lees a este escritor que a la vez fue influenciado por este otro, que a la vez fue influenciado por este otro, entonces tenés de ese tercero, tenés un pedacito también. Sí, son ecos, ¿no? Resonancias que te llegan y que te sorprenden. Yo me quedé pensando, pasame... Tergiversaciones. Sí, porque en realidad yo dije que nunca escribiría, pero en realidad soy bastante contradictorio. Sí. Entonces, voy a leer un poema que creo que está bastante en el tono en la frecuencia. Claro, que se llama Oscuridad. Esta oscuridad no es de esta noche. La oscuridad es solo oscuridad, me digo, como la noche, lo repito, para darme aliento, pero sé que no sé de qué sustancia está hecha esta oscuridad. Es una oscuridad llena de oscuridad. Incomprensiblemente lo sé. Esta oscuridad no es solo oscuridad. Es una oscuridad innombrable, repleta de oscuridad. Solo yuyos resecos crecen a su lado. Apenas poemas. Un poema oscuro no es la oscuridad. Debería saberlo. Que creo que anda un poco en las preocupaciones, es verdad. Sí. Puede ser. Felipe García Quintero tiene un poema, yo le elogié mucho el de la gallina, pero también hay uno que se llama North Star o Estrella del Norte, que no sé por qué me hizo acordar esto que yo decía de Vallejo, que en cuanto a lo cotidiano y en cuanto a la familia, digamos, y la forma en que está aludida esa cotidianidad. Sí, bueno, ¿Puedes leerlo? Por supuesto. Quería comentar previo a la lectura, esta sección del libro es un pequeño álbum dedicado a personas muy cercanas que quiero de mi familia, y este es uno hecho a un tío con el que en algún momento de mi infancia tuve una convivencia corta, pero que fue muy importante, y el título responde a que en Colombia, probablemente acá también, se vendían unos zapatos tenis de marca North Star. Entonces este tío alguna vez me hizo un regalo que yo aprecié mucho, porque en mi ciudad, que es una ciudad muy tradicionalista, se celebra una Semana Santa, y los niños de entonces estrenábamos ropa en diciembre, con la llegada del Niño Dios o los Reyes, y también en Semana Santa. Entonces el tío,
que llegó de visita, me hizo el regalo de Semana Santa con unos lindos tenis. Yo tenía 6, 7 años, que mi madre me prohibió usar para guardarlos para el próximo año, porque probablemente no habría estrene para el año siguiente. Y en algún momento yo, todas las noches que llegaba o las tardes que llegaba del colegio, veía la caja con los zapatos, me los ponía en mi casa y los volvía a guardar, hasta que un día olvidé que los tenía puestos y salí a la calle, a la tienda, a hacer un mandado que mi madre me encargó, y salí corriendo muy emocionado con ellos puestos, y en un momento de un descuido doy un traspiés y rasgo con un muro que estaba junto a una casa vecina, y los zapatos se agrietan y quedan con una suerte de cicatriz que a mí la siento casi que en mí mismo, porque había desobedecido a mi madre, y con mucho temor pues le cuento la historia. Por suerte ella no reacciona mal y dice, bueno, ya puedes volvértelos a poner, ya que lo venía haciendo. En España hay un refrán con respecto a la Semana Santa en los pueblos, que es Domingo de Ramos, que uno de los domingos, Domingo de Ramos, al que no estrena le cortan las manos, ¿no? Que todos tienen que estrenar algo. Bueno, este North Star está escrito en una clave, digamos, musical. Vamos a ver cómo suena. North Star a Eleuterio Marín. Llegó de Cartago una mañana, venía cabalgando el potro enemigo de la noche solitaria. Detrás de un río llorón que daba a su pequeña casa, y entró a la mía, sin puertas ni ventanas, con la lluvia incesante de la infancia. Eclipsado estuvo el corazón durante cierto tiempo, acaso todavía lo esté hoy, porque sin saberlo, ese mismo aire pobló las nubes de animales bellos e inquietos. Por entonces supe lo que abraza el viento, y tuve al fin un hermano en el silencio. Y extraña es la memoria, como un nido de pájaros, porque aladas eran sus manos. De ese muchacho negro tengo intacta su sombra en cada paso, y la rista celeste en torno a unos ojos muy abiertos y callados. Nunca una queja salió de su voz o de sus leves cantos, sin embargo, otra tibia ceniza vendría a cubrir lo soñado. Entre un latido de mangos biches y gajos dulces de limones, brilló el sol calcinante de la miseria en nuestros ojos de entonces. Cómo anheló mi infancia sus dientes redondos y sus músculos exactos de sus largos huesos claros. En la tierra pisada del patio me enseñó a sembrar miradas, así ningún otro fruto jamás fuera lo negado. Durante algunas semanas ocupó mi cama, pero no el lugar de mi padre, que aún mi madre guarda. Tu nombre, Eleuterio, no será música apagada. Muy bien, Marca, ¿nos puedes leer algún otro poema? Digamos, para... Sí. Ya que hablamos de la vaca por ahí. La vaca y la gallina, digamos. ¿Puedes leer? Yo tengo la vaca tengo una vaca acá. ¿Tenés una vaca? Bueno. Tengo una vaca. Felipe también tiene una vaca, pero vamos a pedirle la gallina. Bien. A mí el de la gallina también me gusta mucho. Me gusta, sí. ¿De dónde habrá salido una vaca pastando entre mis libros? Lo que tengo que hacer, la mañana, tan obvia la mañana como una vaca, tan contundente, apareció así como así de la nada, y ya no hay cómo no saberlo. La verdad, es una vaca, ni contenta ni triste. Una vaca. ¿Qué otra cosa puede hacer tremendo animal? No tengo más que una sola, es esta y no otra, aunque parezca la cosa más simple, tan tonta, contundente como una vaca, mi vida, corazonito mío, una vaca. No es tonta. ¿Qué podría pensar acaso de un escritor preocupado por una vaca? Aliméntase de lo que pudo haber sido, no traga verso o giro idiomático, lo mastica si acaso de norte a sur, regurgita y vuelve a masticar. No traga nada y sin embargo engorda. La gorda vaca me miró con total indiferencia, ni como si yo fuera una mosca. La podría molestar una mosca. Me espetó con toda mi nimiedad. No sabes nada, pibe, ni la mitad de la milanesa. Aún sin proponérselo, esa vaca es muy despiadada y a la vez un poco inocente. La inocencia es muy despiadada. Muy bien, y ahora la gallina de, bueno, vamos de Felipe García Quintero.
Vamos con un animal poco literario. Y este poema está dedicado a la memoria de un abuelo, Guillermo de Jesús Quintero, quien cuidaba de una granja en el pueblo donde yo nací. Las gallinas. Estas aves lerdas crecieron conmigo en el patio, sin embargo, no han merecido antes un pensamiento mío. Solo hasta ahora que las recuerdo acompañando el silencio quedo de aquellas tardes largas del verano, porque escarbé la tierra con ellas, grano a grano, su maíz llenó de soles mis manos. Muchas veces de niño trepé al árbol y sacudí con fuerza los brazos y cacareé la dicha de tener primero el tibio huevo torneado de blanco. Por cierto, no son estas las aves que vio en nosotros Baudelaire, tampoco guardan la virtud del ruiseñor de John Keats, ese pájaro no destinado a la muerte, menos aún la fortuna de la alondra de Quesep, ni conservan algo de las 13 facultades que vio Wallace Stevens en el mirlo. Nada de eso les ha sido conferido a las gallinas, ningún linaje o atributo más que pisar con nosotros la tierra, de andar por siempre en el suelo picoteando cuencos vacíos de estrellas, y como nosotros hoy, ellas un día también ya lejano, perdieron el vuelo, mas no ese cantar el campo. Desde entonces nunca jamás por el alba se extravió el rumbo del labrador solitario. Muy bueno, me gustó mucho lo de la gallina. No sé, Maca, ¿querés leer otro? A mí otro que me gustó de Terral, hubo varios que me gustó. Uno de las momias, el de las momias me gustó mucho, porque tiene un poema. Yo prefiero que sigas leyendo, ¿Sí? Felipe, que Dale. yo soy vecino. Local. Yo soy vecino. Sí, usted es local. Bueno, les cuento un poco el contexto de esta. Tuve una experiencia muy bella de hacer un viaje por México con mi hija mayor, Susana, que entonces tenía 8 años. Y toda esta mitología que uno conoce desde la literatura, de Rulfo, haber leído estas cosas que justo en este mes de noviembre celebramos los Días de Muertos como hoy. Pude tener esa experiencia en Guanajuato. Ustedes conocen que es una ciudad, si la pueden visitar o si la han ido, recordarán que es una ciudad muy bella porque tiene unas vías de acceso por túneles que cavan y uno las recorre desde dentro. Pero también porque hay un museo de cuerpos deshidratados, que es técnicamente su nombre. Y uno visita porque las condiciones climáticas ha hecho que los cuerpos que han sido enterrados en algún tiempo se deshidraten y conserven ciertas partes casi intactas del cuerpo, de piel, de huesos, en fin. Y a eso que llamamos momias, al final del recorrido, pues como se está en México, uno compra, si quiere, y degusta una momia de caramelo. Ajá. Entonces es una experiencia bastante simpática. Y el poema se llama Correspondencia de la momia porque es un homenaje a Antonin Artaud, el dramaturgo y poeta francés surrealista, que tiene un poema terrible con ese mismo nombre. Y que aparte fue a México, ¿no? Y por eso estuvo con los Tarahumara y tuvo una experiencia ya con el peyote y esas cosas de la percepción que altera los sentidos bajo estos efectos. Nada, este poema es un homenaje a Artaud, es un homenaje a México, un homenaje a mi hija y la experiencia de haber podido estar en esos días mirándonos en ese espejo terrible de una vitrina que tiene un cuerpo deshidratado. Correspondencia de la momia. No fue la tierra nuestro puerto, por eso el aire de esta orilla prodiga sombra a la arena perpetua del cuerpo. Dimos luz al agua que inundó la mirada y al temblor la carne de todos los sueños. No es la tierra sino el aire que nos sembró en el polvo de este gesto, la boca abierta y allí por siempre la flor marchita del hambre. Solo dientes lleva el grito, también la ceniza late en las manos duras y vacías. Como cristal, el músculo frágil yace sin nervio, el gusano de la pupila restalla tras la piedra del tiempo. Como en un papel seco, la sangre sin tinta escribe su mensaje para el viento. El miedo de los vivos es la vida de los muertos. Muy bueno. Esta está en la última sección, ¿no? En la última sección. Sí, esa sección que habíamos comentado entre nosotros un poco recoge ese carácter cristiano simbolizado a través del madero, del cuerpo, en el cual hay una preocupación de orden espiritual, ¿no? de orden religioso incluso, que intenta pensar un poco esa experiencia.
Está Cáliz, por ejemplo, no sé pero si querés leer otro yo, porque para pedir. Mira, Hinchada pide. quisiera leer un poema Dale. que lo mejor estoy seguro ustedes recordarán la escena final de una película, de un clásico del cine del siglo XX. Sí. Que hay una canción de Aute que habla de él también, ¿no? Cine, ¿no? O sea, Esa bella película y dura película Los de 400 golpes. Los 400 golpes de Truffaut. Ujú. Yo recuerdo haber escrito el poema porque justamente la imagen del niño, de Antoine, cuando mira el mar, creo que es un plano largo en el tiempo y es memorable. Es un mar como un paredón, dice Aute. Sí, entonces yo escribí un pequeño homenaje. Finalmente el libro, como han podido ustedes constatar, es un libro de don, de reciprocidad, de entrega, de agradecimiento, de gratitud. El poema se llama Con Antoine, el mar. Lo miramos juntos, la casa cerrada y en ella tantas mañanas de la mano que golpeara la puerta y el rostro. Adentro el padre ingenuo y loco, la madre sabia y maligna, el amigo oscuro y fraterno. Afuera también la calle, mi calle, sucia y vacía, restante el maestro y la inutilidad de la clase y del poema. Mas por siempre, como solo ocurre ciertas veces, salvo la belleza del mar y el cielo boca abajo que conmigo daba vueltas, y el aire espumoso en el agua de los zapatos rotos, mis pasos hollaban el mar. Digo, cuánto sufre lo que amo. Los 400 golpes de François Truffaut, y bueno, se ha hablado mucho. Hay otro poema, pero no sé si nos da el tiempo, nos queda un minuto, que me llamó la atención del historial íntimo de Bolívar, porque yo supuse que está vinculado con una pintura. Exactamente, es un intento por decir en un poema, un cuadro, traducir las imágenes, un poco, quizá pueda ser un efecto de duplicar ciertas cosas. Pero Bolívar es tu pueblo. Es mi pueblo. No es Bolívar. Tomado de... Bolívar todos pensamos en Bolívar, ¿no? Claro, el nombre del pueblo es un homenaje al libertador Bolívar, porque en las campañas del sur, en lo que es Colombia, estuvo y vivió, digamos, un par de días en estas justas de la guerra libertaria, ¿no? De ahí toma el nombre, y hay un cuadro de un pintor de mi región que se llama Augusto Rivera, cuyo título es El historial íntimo de Bolívar. Es un poema que vamos a leer entonces para complacer a Pablo y agradecerle de este modo la lectura muy juiciosa que ha hecho de este libro y la compañía de Maca esta noche también. Le dijo a la noche ese otro minero de ese fierro cielo, y muy pronto el niño palpó con sus ojos de agua el oro celeste del misterio. Pero fue cuando escuchó hablar a Miguel Santos Quintero, que las nubes de tanto tocar las puertas por fin se abrieron. Bolívar Cauca no fue antes de esos trazos más que hierba y otro lánguido potrero. Cómo de su copa beben aún los colores, y de dos viejos amigos que conversan brotan añejos los alcoholes. Así el brindis es abrazo de quien a lo lejos habla a sus pasos, entre flores bordeando la jornada estiva. Tanto prodigio arde en la sombra para el solitario del patio que dibuja callado una paloma fina. Todo lo que el pintor custodia es la distancia del tiempo, y con el peregrino endiojado el cerro y la mina. Nada más cierto en la montaña de la mirada, el vuelo del viento. Muy bien, gracias por estar acá, Maca, gracias por estar, Felipe García Quintero. Yo cuando leí este poema pensé que en este verso, en estos dos versos, podía estar conjugada esta amistad que tienen ustedes, cuando dice, ¿cómo de su copa beben aún los colores si de dos viejos amigos que conversan brotan añejos los alcoholes? ¿No? Me pareció muy bueno. Y para terminar, así que gracias por estar aquí. Vale, Pablo. Buenas noches. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a darle la bienvenida vía telefónica a Daniel Morena. ¿Estás ahí, Daniel? Sí, acá Pablo, ¿qué decís? Saludos a todos por ahí.
Muy bien, Daniel Morena, él es el autor, digamos el responsable del libro Felisberto Hernández, Cartas y Partituras, que se presenta mañana jueves en el Teatro Solís a las 20 horas en la sala del Mira Agustini. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿De qué trata? ¿Cómo es la historia? Bueno, es un libro de cartas de Felisberto Hernández, cartas, bueno, a distintos destinatarios. Uh-huh. Cartas a Reina Reyes. Hay 5 inéditas, ¿no? Hay cartas inéditas, Uh-huh. sí. Algunas habían sido publicadas en librillos allá por la década del 70. Uh-huh. Nora Giraldi había publicado cartas a la familia y cartas a Lorenzo de Stock, un amigo personal de Felisberto. Después Paulina Medeiros, que tiene un libro. Tiene un libro que se llama Felisberto Hernández y yo. Uh-huh. Ella fue una amiga íntima de Felisberto y se cartearon durante casi 10 años. Nosotros de ese libro reproducimos la totalidad de las cartas de Felisberto a Paulina. Bueno, después cartas a Reina Reyes, que es su cuarta esposa, cartas a Gilles Supervielle, poeta y amigo uh-huh. también de Felisberto, colaborador en la obra. Después hay una serie de dedicatorias de material inédito, que son como verdaderas cartas, ¿no? Porque Felisberto en algunos libros le dedica, o sea, con el libro envía una carta, es un texto largo. Sí, ¿no? Lo que hacía Felisberto era llevar algo que es muy difícil de explicar ahora, que es un libro de autógrafos, por decirlo, o un sí. libro un libro de dedicatorias. O sea, él dedicaba en un libro a alguien, hacía dedicatorias muy pensadas, no como las normalmente se hacen, y después las pasaba a unos cuadernillos. Sí, tenía unas libretas uh-huh. Prolijamente ordenadas por según el calendario de las dedicatorias y bueno, eso se reproduce. Algunas las reproducimos porque hay dedicatorias que son bellas, hay literatura en esas dedicatorias también. Sí, ese vuelo poético que tiene él, ¿no? Y muy gracioso. Sí, mucho humor. Por ejemplo, las cartas a Supervielle son muy jugosas. Te reís, ¿viste? Te pones a leer esas cartas y te reís, ¿no? Uh-huh. Tiene, además de la seriedad, ¿no? Por algunos pasajes en los que hablan de literatura así como más analíticamente, si se quiere, pero una amistad lúdica se ve que fue la que tuvieron ellos. Bueno, él, vos lo mencionás bien en el prólogo también, y esto es bastante conocido. En general, conocido por la gente que ha leído Felisberto, es que él, en el trato usaba muchos apodos, muchos motes, ¿no? Felisbertote se hacía llamar en un momento, ¿no? O Paulinotas. Sí, a Paulina Medeiros le dice Paulinotas, Paulinotita, uh-huh. Paulinotaura. Uh-huh. Él firma Felisbertito, Felisbertote, Felisbertotérico, uh-huh. Y bueno... A Reina de Reyes le dice Reina de Reyes. A Reina de Reyes le dice Reina de Reyes. Uh-huh. Hay una carta que es de noviembre del 54, si no recuerdo mal, ahora no tengo los papeles adelante, uh-huh. pero que es una carta que viene a ser una especie como de ficción autobiográfica, en la que hay un poeta acuciado por... sí, no, eso es una carta extraordinaria, Reina Reyes, ¿no? Donde dice él, genera una especie de cuento, dice que me llegaron, digamos, rumores de que la Academia de Estocolmo, para dar el premio Nobel, ya no va a dar más en dinero, sino que la idea de estos gentes es premiar a futuros escritores, grandes escritores, con gente que les vaya ayudando en su camino, ¿no? O sea, te van a asistir, vos no sabes que sos premiado, pero te van dando asistencia. Y yo creo que he sido premiado, bueno, o ese veo, ¿no? Porque si tenía una asistencia como la tuya, ¿no? Si tiene el lujo de estar con Reina Reyes, porque obviamente aparentemente le solucionaba mucho la vida. Pero es larguísimo. Se enamoró tal vez, ¿no? Se enamoró tal vez. Sí, obviamente es el amor a los 50 años, sorprendentemente un gran amor. Y esto que dije yo, malogré toda esa carta porque realmente hay que leerla, ¿no? Esa carta no, está bien, es como un cuento. Porque se rodea, claro, la Academia Sueca, en vez de dar el Nobel en dinero, le manda como un elenco. Agentes, manda agentes. Que son manda gente que para que... Porque dice...
dice, el artista, ¿qué va a hacer con tanta plata? No va a Claro. saber qué hacer. Claro. Entonces, lo mejor que es mandarle un elenco de gente que pueda, como de alguna manera, fecundar la obra del artista. No, y ayudarlo para los problemas domésticos, cotidianos, para hacerle la vida fácil para que él se dedique a Sí. crear. Entonces, estos agentes contratados por la Academia Sueca, no dicen que han sido, ¿no? Lo hacen sigilosamente. Sí, Son como ángeles. Está notable, porque además, según todo indica, es una carta escrita en una tarde, ¿no? Ah, sí, lo está escribiendo como en un bar, Es ¿no? casi como, sí, es casi como un borrador, ¿no? Y Sí, muy sí, jugosa. sí, sí, Ya sí. quisiéramos Sí. muchos escribir eso en una tarde. No, sí, es o en cierto, un mes. sí, sí. Podría haber sido, digamos, el embrión de un cuento, claramente. Totalmente, Sí, porque tiene totalmente, todo. Sí. totalmente. Sí, creo que Y- Pallares en el libro dice también que, en otro libro, pero que justo lo leí ahora, dice que eso fue en Cuarén y Colonia. Pero está, eso en un bar, donde él esperaba a Reina Reyes, ¿no? Que saliera de ahí del Museo Sí, Pedagógico. hay algunas cartas que fueron escritas en bares. Bueno, hay cartas escritas en tren, en bares, barcos, Es canciones. increíble. Donde lo agarraba Felisberto. Daniel, escribía, ¿no? perdona que te interrumpa, nos quedan 3 minutos y me parece interesante porque el libro se llama Felisberto Hernández, Cartas y Partituras. Y mañana, el jueves, en el Teatro Solís, lo que va a haber también va a ser un concierto. Sí, Bueno. es un mini concierto con obras musicales compuestas para piano por Felisberto. Ajá. Va a interpretar la música de Felisberto, la pianista Ludmila Melo. Un mini concierto, ¿no? Serán Ajá. 4 o 5 piezas, pero para tomar contacto con la obra. Bueno, más o menos los que pertenecemos ahí como al culto de Felisberto sabemos que hay obra tocada por Sergio Elena, Sí. que es nieto de Felisberto, Ujú. por la rama de Amalia Nieto. Sí. Y bueno, es muy hermoso lo que Ujú. compuso Felisberto y lo que toca Sergio Elena, porque parece... Es muy parece bueno, también- sí. Incluso sacó, creo que el Centro Cultural de España había sacado un CD y Sí, son todas sí. piezas cortas las de Felisberto, ¿no? Duran 3 minutos, 4 minutos. Sí, ahora parecen sencillas, ¿no? Es como, me decía eso la pianista, que parece obra sencilla, pero en realidad hay como una ingenuidad muy construida ahí, como un poco me hacía pensar en la literatura también, que uno a veces lee y tiene que volver para atrás a ver Ah, sí, de sí, dónde había sí. arrancado, ¿no? Sí, y sí, hasta sí, dónde sí, había sí. llegado, en una frase que parece fresca, por ejemplo, y que lo es, pero como que está construido, como ese falso naifismo del que había hablado en algún momento Netti, ¿no? Claro, sí, que dijo que era Felisberto Hernández. Hay una cuestión que te quiero hacer. Bueno, vamos a hablar del libro la semana que viene con Daniel Morena, vamos a venir aquí, entonces vamos a hablar in extenso del libro, así que no. Porque un detalle que uno se preguntaría es, en un año que ha sido el año Felisberto ¿no? Han salido 4, 5, 6 libros con narrativa completa, en general repitiendo textos. Este sería, digamos, el que está por fuera, digamos, de eso. Y sería como un aporte extra. Ahora, la pregunta es hasta qué punto aporta, a qué punto no. El libro de Paulina Medeiros, por ejemplo, es inhallable, ¿no? Que yo no lo he leído, pero dicen que es extraordinario también. Sí, ese es el libro, yo creo que ese es el libro clave. Ahí hay cerca de 70 cartas de Felisberto a Paulina, que nosotros las reproducimos en su totalidad. El epistolario entre ellos tiene 126 cartas, pero hay 69 cartas de Felisberto a Paulina que están acá en ese libro. Uh-huh. Y yo lo vi alguna vez, porque está en Arbaja hace un par de años, pero es el que menos se ve. Y Sí, el de sí. Reina Reyes tampoco se ve. No. Ese libro... El de Reina Reyes fue editado en el 83, después fue reeditado, me fijé 90, ahora, en el 94 o en el sí. 93 por Banda Oriental, pero está súper agotado, ¿no? Y Claro, ese sí lo leí claro. hace poco. Lo leí hace poco, me lo Yo lo conseguí en una biblioteca, Ujú, el libro, sí, y También, es El- excelente ese libro. Ese libro también. Hablaremos de ese libro, Sí. porque me lo fotocopió Pallares también la semana que viene. Pero bueno, con Daniel Morena vamos a estar la semana que viene. Lo importante de este contacto breve es decir que mañana jueves a las 20 horas en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustini, que es la que está arriba, ¿no? Al Sí, costado. sí. Se presenta Felisberto Hernández, Cartas y Partituras, va a estar Daniel Morena, que es el responsable del libro, y va a estar Walter Di Conca, que también es quien apoya de la Fundación Felisberto Hernández, y obviamente el que brindó esas 5 cartas inéditas, ¿no?
Sí, brindó bastante más. Es ¿Y las partituras? Es una coedición, sí, es una coedición que hacemos entre paréntesis y la Fundación Ajá, Felisberto perfecto. Hernández. Y bueno, las partituras, fotos, y bueno, y charlas, infinitas charlas, Ujú. sobre Bueno, Felisberto, ¿no? van a estar los dos ahí. Amigos, les nada, invitar porque Felisberto es un grande, es uno de los más grandes y va a estar muy bueno. Piano, va a estar Walter Di Conca, va a estar Daniel Morena, se va a poder escuchar ese mini concierto, así que mañana a 20 horas, porque Felisberto es un grande, es uno de los más grandes y va a estar muy bueno. Piano, va a estar Walter Di Conca, va a estar Daniel Morena, se va a poder escuchar ese mini concierto, así que mañana a 20 horas están todos invitados y a vos te mando un abrazo, Daniel, nos vemos la semana que viene. Sí, un abrazo. Es gratuito, Pablo. Quería gratuito. aclarar eso porque Perfecto. no sé si lo habíamos Perfecto. dejado claro. Entrada libre. Muy bien. Amigos, se terminó la máquina de pensar. Mañana seguimos a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy bien.